Ce matin, nous avons rendez-vous avec Isabelle à la boulangerie. Outre ses fonctions de présidente de l'association Koskomaki, elle consacre beaucoup de temps à travailler avec Sébastien, le coordinateur des 2 ateliers, et à suivre les jeunes stagiaires. Quelle est l'importance des ateliers dans l'histoire de Koskomaki? Bueno, es una importancia fundamental, efectivamente, porque a partir de la creación de los talleres se ha enganchado todo el resto, pero sobre un punto esencial que es la decisión de los mismos interesados que en esa fecha eran, al inicio, digo, tenían 14, 15 años, ¿no? Entonces, ellos son los que han venido a solicitarme abrir los talleres porque ellos sabían hacer rompecabezas, conocían la técnica y me dijeron, ¿qué tal si lo hacemos y tú nos ayudas a vender? Pero lo importante es que ellos han tomado la decisión y han encontrado la solución al problema que se les planteaba, es decir, que ya no sabían qué hacer porque a los niños se les contrata bastante en los trabajitos de calle, pero a los adolescentes se les mira mal y se les dice, bueno, no seas vago, anda, trabaja. Cet atelier de puzzle, créé en 1987, s'est depuis transformé en une véritable menuiserie. En 2006, s'est ouvert un atelier de boulangerie-pâtisserie sur l'avenue Tuyumayu, grâce à l'appui de Songtu, coopérante qui avait déjà créé des écoles du même genre à Hanoï et à Cochabamba, en Bolivie. À présent, cette boulangerie est considérée comme la meilleure de Cusco. Existe-t-il toujours une relation entre le dortoir Koskomaki et les ateliers? Por supuesto, hay una relación muy estrecha en la medida que los talleres representan una oportunidad de capacitación a través de la producción en empresa para preferentemente los usuarios del dormitorio. Como ellos son autónomos, tienen que trabajar, hacer ingresar plata, por eso nosotros les capacitamos, pero al mismo tiempo, como son trabajadores, reciben una remuneración que es decente y que les permite efectivamente vivir, estudiar sin mayor problema, ¿no?
Quels avantages les garçons formés à l'atelier retirent-ils de cette formation? Las ventajas es que digo, cuando viene acá al taller, aprende obviamente el oficio de la carpintería, pero a la vez también aprende a vivir con dignidad. ¿Por qué? Porque al hacer las cosas bien o también con mucho esfuerzo, entonces se siente orgulloso de eso, ¿no? Que para cuando ver el producto final dice, no lo he hecho con esfuerzo y también ha salido bien. De 8. Ahí, me desde 8. Un poquito más, ¿ya? Apaga la luz, márcate un poquito más. Un poquito más, ¿ya? Combien de jeunes ont été formés à l'atelier et combien sont professionnels maintenant? Bueno, no tengo un número exacto, pero desde que yo asumí, creo que 30 chicos o 40 chicos, ¿no? Pero de esos que aún ahora están laborando como carpinteros, creo que entre 10 a 15 chicos, ¿no? Combien de temps faut-il pour une formation? Eso depende, ¿no? Tenemos chicos que han estado 6 meses, un año, entonces, o en este caso a Marco, que lo tenemos más de un año ya, él es ya un experto en la carpintería, ¿no? Que puede hacer muchas cosas, ¿no? Tiene los elementos suficientes para poder realizar infinidad de cosas con madera, ¿no? La boulangerie vient d'ouvrir une succursale dans le nouveau quartier commercial de Cusco, un peu éloigné du centre touristique mais très animé. On peut ici parler de synergie entre les deux ateliers. L'un fabrique les meubles dont l'autre a besoin, et les menuisiers ne dédaignent pas non plus les délicieux pains au raisin et les croissants de la boulangerie. ¿Cuántos pedido?